Nuevamente, buenos días, amada iglesia. Sea la gracia y la paz del Señor sobre todos y cada uno de nosotros. Explique su palabra el día de hoy. Voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 10. Hoy vamos a culminar el capítulo 10 y vamos a predicar el sermón número 45 de la carta a los Romanos. Recordemos que este sermón fue partido en dos. El tema general ha sido el rechazo a la predicación del Evangelio, y en la parte 1 vimos la necesidad y el privilegio de los que predican el Evangelio y de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Dice que son hermosos los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación. A manera de introducción voy a recordar algunos aspectos vitales, pero primero vamos a dar lectura al texto que vamos a predicar el día de hoy, que va del versículo 16 al versículo 21, pero a fin de que estemos en contexto, vamos a leerlo de corrido desde el 13 hasta el 21, aunque la predicación va a estar concentrada a partir del versículo 16. Dice el 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. La predicación del Evangelio es vital como medio de salvación, y es un medio designado por el Dios que es todopoderoso y soberano, para la inclusión de sus elegidos. Eso lo vemos desde el versículo 13 al 15. O sea, el Evangelio es necesario para que sean vinculados los que Dios ha escogido. Hasta que no oigan del Evangelio, no van a entrar en el vínculo que ya estaba establecido. Pero de manera práctica y eficaz solamente puede ocurrir cuando el Evangelio sea predicado. Por eso podemos advertir desde ya que como creyentes no tenemos ninguna autorización divina de las Sagradas Escrituras para creer que la gente que muere sin el conocimiento de la palabra de Dios será salvada por algún otro medio. La Biblia es clara al decir que es por la locura de la predicación. El libro de Hechos capítulo 4 versículo 12 nos lo dice de esta manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, solamente en Cristo hay salvación. Pero ¿cómo sabemos que en Cristo hay salvación? Por las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se ha predicado el Evangelio de Cristo. Ahora bien, los pecadores han de creer en Cristo para ser salvos y deben oír el Evangelio para creer. Y esto debería de animar a todo creyente y aún a las iglesias a formar y enviar siervos a predicar el Evangelio a todas partes, empezando por nuestras propias familias, pero también orar para que el Señor conceda que podamos algún día enviar misioneros. Yo siempre oro por la hermanita pastora, que ha sido una fiel asistente regular a la iglesia, y ella anhela y ora porque allá en Italia, donde ella vive, en ese sector del país, no hay iglesias bíblicas, y entonces anhela que le visitemos. Y uno pensaría, por ejemplo, en una pareja joven, ¿cierto? Que pudiera uno enviarlos a abrir la obra, continuar la obra que ya se inició
a través de estos medios. Bueno, quiera el Señor oír esa petición y nos pueda conceder ese deseo. Pero a todo creyente debería de animar esto, que ningún hombre, ninguna mujer, ningún joven podrá ser salvado sin oír la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo concluye por las Escrituras que las consideraciones étnicas no tienen lugar en el otorgamiento de la salvación. Eso lo vimos en los versículos 12 y 13, que dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea que no hay ningún límite en ese sentido. Cualquier persona de sexo, religión, del país, de lengua, de provincia, tiene acceso al Evangelio del Señor, pero a través de la predicación. Luego el apóstol Pablo nos enfatiza con una serie de preguntas muy bien estructuradas, y lo vimos hace 8 días. Él lo mostró en una secuencia contraria, de efecto a causa. Generalmente lo presentamos de causa a efecto, pero el apóstol lo presenta de efecto a causa. Y la suprema importancia de tomar seriamente el mensaje del predicador debidamente autorizado. Concluíamos hace 8 días que el que acepta el mensaje del predicador está aceptando el mensaje de Cristo, pero también que el que lo rechaza está rechazando al mismo Señor Jesucristo. Y se entiende, es claro, que esto es cierto solamente cuando el predicador realmente representa a Cristo y realmente transmite el mensaje de Cristo. Ahora bien, esperamos que los hermanos y los amigos que tienen su mente abierta a escuchar la palabra del Evangelio, podemos decir que abundarán bendiciones para todos ellos. Y la bendición es que el Señor abrirá su entendimiento, abrirá sus corazones y les otorgará el bien de la salvación. Y para estos que tienen sus mentes abiertas a oír, a sujetarse, a ponerse a la expectativa ante la palabra del Señor, viene a mí la bendición de aquellos que les predicaron el Evangelio. Por ejemplo, yo nunca podré olvidar la persona que me compartió a mí el Evangelio, independiente si era reformado o no, pero la persona que me llevó el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, son personas que uno jamás en su vida podrá olvidar. Pueden pasar años, podemos dejar de verlos, a lo mejor nunca más nos volvimos a ver, pero uno siempre recordará quién le predicó a uno el Evangelio de salvación. Y uno lo recuerda con mucho cariño y le da gracias a Dios por esos siervos, porque estos son siervos que traían buenas nuevas de salvación, y por eso dice la palabra de Dios que sus pies eran o son hermosos. Esto a manera de introducción. Vamos entonces ya con el desarrollo del tema como tal. Y para ello, versículo por versículo del 16 al 21, voy a presentar varios testimonios escriturales de lo que apoyan esta postura paulina en la carta a los romanos. Vimos lo importante de la hermosura de llevar el Evangelio. Hemos visto los cambios que suceden en la vida de las personas que han sido impactadas por el Evangelio de Cristo. Pero también tenemos que reconocer, y con gran tristeza tenemos que aceptarlo, que la gran mayoría rechazan el Evangelio de Cristo. Esto no fue una excepción en el pueblo judío y tampoco es una excepción en el pueblo gentil. En cierto modo, la gran mayoría de la humanidad rechaza el Evangelio. Dice el versículo 16: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y vemos que el apóstol Pablo está citando al profeta Isaías, por lo cual podemos deducir que los profetas predijeron este rechazo del Evangelio por parte de Israel. Y aquí dijimos que íbamos a recurrir al testimonio. Entonces vamos todos a Isaías 53:1, aunque está aquí expresado textualmente, pero claramente dice que no todos obedecen el Evangelio. Isaías 53:1.
¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y ahora le damos Romanos 16. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos, porque vemos que aún los apóstoles, ya había pasado la época de los evangelios, ya el Señor había sido muerto y resucitado, ya está sentado a la diestra del Padre, ya vino el Pentecostés, ya la iglesia estaba en una buena madurez, en una buena formación cristiana, y sin embargo el apóstol Pablo sigue predicando basado en el Antiguo Testamento, porque hay una unidad escritural. Sabemos que las leyes civiles y leyes sanitarias ya no son mandamientos, pero la ley moral de Dios seguirá siendo eterna. La ley moral de Dios tiene aplicación completa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Y aquí el apóstol Pablo está sabiamente recurriendo al testimonio de Isaías, de que como profeta ya Isaías había predicho el rechazo del Evangelio por parte de Israel. Y concluye diciendo, o comienza el versículo diciendo: mas no todos obedecieron el Evangelio. Y aquí hay un énfasis importante que debemos comprender de la palabra no todos, porque dijimos hace un momento que la gran mayoría rechaza el Evangelio, y aquí el apóstol está siendo como un poquito condescendiente al decir mas no todos. Está como aplicando una misericordia, porque él sabe muy bien que la mayoría rechazaron el Evangelio. No había nada malo con las buenas nuevas de salvación, y esto, si lo miramos desde esa perspectiva de que es un buen mensaje, debería de haber sido aceptado con gozo y con gratitud por parte de todos. Pero el apóstol Pablo dice: no todos aceptaron las buenas nuevas. Y nótese cómo ese no todos se menciona como de manera modesta, que expresa una triste realidad. Ese no todos está implicando es que lamentablemente muy poquitos aceptaron y oyeron el Evangelio. Porque ya sabemos que la mayoría de los israelitas no aceptó el Evangelio. Y vamos a las pruebas bíblicas, como siempre. Miremos inicialmente Romanos 9:7, lo tenemos ahí en la mano. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora comparemos ese mismo texto con lo que acabamos de leer de Isaías, ¿cierto? O de Romanos, que dice claramente lo que el profeta Isaías manifestó. Señor, ¿quién ha oído o ha creído a nuestro anuncio? Romanos 10:21. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y aquí la expresión todo el día significa todos los días, no solamente un día, sino siempre. El Señor extendió su mano a un pueblo rebelde y contradicho. Y no dejo de advertir, iglesia, que cada que leemos estos textos tenemos que mirar la aplicación directa para nuestra vida, porque a veces la tendencia nuestra es: oye, pero es que ese Israel como era de terco, ¿no? Ese Israel como era de duro. Pero es que la aplicación viene es para nosotros, la enseñanza es para nosotros, todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Pero un texto que me impacta mucho sobre esto es 1 Corintios capítulo 10 versículo 5, que dice así: pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y observe la aplicación para nuestros días. Aquí tenemos que preguntarnos: ¿es mi vida una vida que le agrada al Señor? ¿Es mi testimonio de agrado a Dios? ¿Es mi fe agradable al Señor? Porque aquí dice que la mayoría de los que salieron de Egipto, la gran mayoría, Dios no se agradó de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es una palabra fuerte, es una palabra dura. Lo que leíamos hoy en Gálatas, en la lectura que corresponde, que dice el apóstol Pablo: ojalá se mutilasen todos los que distorsionan del Evangelio del Señor. Y esa palabra mutilación tiene que ver está asociada a la circuncisión, ¿no? Entonces ya comprenden qué significa, ¿no?
Eso en cuanto a lo que es el testimonio de Isaías, en capítulo 53, versículo 1. Ahora miremos qué dice el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, si hubiera podido predicar un sermón basado en este texto nada más, y daría para muchos sermones. De hecho, muchos predicadores eligieron ese título para sus sermones con respecto a Romanos 10. Pero como nosotros venimos con una secuencia de hablar del rechazo que Israel tuvo para con Dios, y que vimos que no fue un rechazo casual, sino que eso es progresivo. Es como sucede con el creyente. Cuando un creyente cae en pecado, no es que cayó de manera inmediata, generalmente viene asociado a que descuidó la oración, a que descuidó la lectura de la palabra, a que dejó de congregarse, y cuando menos piensa, está débil. Es algo tan sutil, pero llega el momento de la prueba y no tiene cómo sostenerse porque ha estado totalmente debilitado. Pero bien, es cierto, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la fe salvadora viene por medio del oír, y del oír por la palabra de Dios, porque no es lo mismo decir la fe viene por el oír la palabra de Dios que el texto que dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, tenemos que oír, es la palabra de Dios. Oigo la palabra de Dios y el oír esa palabra afecta mi oído, afecta mi mente, mi corazón, mi conciencia, y me da fe cuando me expongo a esa bendita palabra. A pesar de que Israel oyó, ellos rechazaron la fe salvadora en Cristo, haciéndoles a ellos y en mucha medida también a nosotros aún más responsables. Recordemos que el libro de Romanos dice que deja sin excusa, la creación deja sin excusa al hombre ante Dios. El Salmo 19 de los versículos 1 al 6, que menciona que la misma creación emite palabra un día, otro día, y luego el apóstol Pablo echa mano de ese texto para decir que el ser humano no tiene justificación delante de Dios, con la sola revelación general ya está argumentado para no poderse defender ante el tribunal. Pero también Dios colocó en su conciencia, en la conciencia del ser humano, su ley moral, pero con la caída esa ley moral quedó trastornada, está ahí todavía como borrosa, pero ahí está. Pero el escuchar el Evangelio, el oír la palabra del Señor y no aplicarla, nos deja todavía aún más sin excusa, porque tenemos el conocimiento. Aquí lo que el apóstol Pablo dice es que la fe en Cristo presupone el haber oído la palabra que procede de Cristo y que trata acerca de Cristo. Y la gran importancia que Pablo le da al oír nos debe recordar inmediatamente a nuestro Señor Jesucristo, porque si de alguna doctrina o de alguna enseñanza el Señor hizo un gran énfasis, fue en esta palabra, oír. Y vamos a ver varios textos para que me acompañen en ese recorrido de cómo el Señor Jesús dejó una enseñanza tan clara que podríamos decir que tanto en la tierra como desde el cielo no existe un término que se haya repetido con tanto énfasis como el término oír, o aún con mayor frecuencia y con mayor impacto, escuchar. Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga. Y voy a repetirlos porque así están los versículos, pero es que tiene que dar muy claro el énfasis de la importancia de lo que es oír la palabra del Señor. Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Marcos, lo mismo, Marcos 4:9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Marcos 4:23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué es interesante repetirlos todos? Porque en algunos dice el que tiene oídos, y en otros dice el que tenga oídos, ¿sí? El que tiene o el que tenga. Quiere decir, el que tiene oídos que oiga, y aún el que cree que no tiene oídos se tiene que sujetar a oír la palabra del Señor. Lucas capítulo 8, versículo 8.
y otra parte cayó en buena tierra, y cuando brotó, llevó fruto a 100 por uno. Está hablando obviamente de la parábola del sembrador. Diciendo estas cosas, y escuchen esto, clamaba: el que tiene oídos para oír, oiga. No dice, Cristo clamaba que el que tiene oídos para oír, oiga. Pero hay un texto que aún es más duro, Lucas 14:35. Que ahí sí creo que vayamos un momentico hasta allá, porque quiero ver el contexto, que es bien importante. Lucas 14:35. Está hablando de cuando la sal pierde su sabor. Y por eso voy a ver desde el versículo 34, porque usted y yo somos ¿qué? La sal de la tierra y la luz del mundo. Y si nosotros que somos la sal de la tierra perdemos el sabor, miren lo que dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y en otra versión lo leí de esta manera: ni para la tierra, ni para el estercolero es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y culmino este versículo 17, enfatizando en la palabra oír por el mismo Señor Jesucristo. Vamos todos a Apocalipsis, desde el capítulo 2. Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que podríamos decirlo textualmente de esta manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia bíblica cristiana del fundamento, y a las que están reunidas hoy, posiblemente también en algunas partes del mundo compartiendo el texto. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Vamos con el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Ahí están las promesas. Verso 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, si algo es importante comprender del idioma hebreo o de la costumbre hebrea, es la repetición. Lo que usted y yo resaltamos con negrilla o con un resaltador, los israelitas lo repetían. Ustedes ven al Señor Jesucristo diciendo: de cierto les digo, en verdad, es porque quiere enfatizar algo. Todo es muy importante en la palabra de Dios, pero hay cosas que el Señor enfatiza de manera particular, y esta es una de ellas. ¿Sí ven la importancia de oír la palabra del Señor? Vamos con Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Uno podría haber usado una sola vez y decir: y esto es aplicable para todas las 7 iglesias. Pero por alguna razón en particular, el Señor repite y repite. ¿Qué dice el mandamiento? Y las repetirás a tus hijos, a mañana, a tarde y noche, y las escribirás en sus frentes, y las colocarás en los portillos, en los dinteles de las puertas, para que las estén repasando constantemente. Y por último, Apocalipsis capítulo 13, versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. De verdad que son aparentemente curiosidades que uno jamás se detiene a meditar. Pero aquí leímos, creo que unos, no sé cuántos versículos, tal vez unos 10 o 12 o 14 versículos, que mencionan: el que tiene oído para oír, oiga. El que diga que tiene oído, que oiga. Ahora,
qué pasa con el que ha oído tantas veces? O con los que hemos oído tantas veces, pero vivimos como si no hubiéramos oído. Esa es una muy buena reflexión para el mensaje de hoy, por supuesto. Vamos con el versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Porque alguien podría argumentar, pero es que yo no he escuchado, yo no he oído. Pero según este texto, vemos que el apóstol Pablo está recurriendo al Salmo 19.4. Miremos por un momento qué dice el Salmo 19.4 para poder entender ese contexto. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Qué tremendo, ¿no? Ahora le damos todo el Salmo hasta el 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. No estamos diciendo que el Salmo 19, del 1 al 4, que está hablando de la revelación general de Dios, tenga el mismo efecto en el sentido del Evangelio de Cristo, pero la comparación es tan válida que cuando Dios creó, fue tan grande el testimonio de la creación que la creación habla de que existe Dios y que Dios es. Y en la redención es el Evangelio. Ese es el sentido comparativo de esta cita, pero vamos a ampliarlo un poco más. Clarificamos que no es que Pablo nos esté diciendo que el Salmo del Antiguo Testamento describía la diseminación universal del Evangelio, no. Lo que quiere decir es que lo que es aplicable en el Salmo 19 al lenguaje que se le da a los cuerpos celestiales, también es aplicable a la diseminación del Evangelio. O dicho de otra manera, hermanos, es que la revelación de Dios en el ámbito de la creación y en el ámbito de la redención es de una naturaleza tal que en ambos casos nos impacta la atención. El impacto de la creación y el impacto de la redención. La creación no emite palabra escrita. Dice que no hay lenguaje, pero la presencia de la creación dice que un día emite palabra a otro día. Y en un sentido figurado todos hemos usado ese lenguaje. Cuando decimos, ¿cuántas lunas? ¿En cuántas lunas nos veremos? O en cuántos días soleados, o en cuántos meses. Siempre todo va hablado en base al comportamiento del sol y de la luna, de su nacimiento y de su ocaso. Y sobre eso definimos un lenguaje. Estoy viendo el impacto de la creación. Y aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, recurriendo al Salmo 19.4, es que no hay justificación y nadie puede decir yo nunca he oído de Dios. Porque ahí está. Muy bien. Hay un par de historiadores y teólogos que me gustó mucho, como lo describían. El historiador y teólogo Bruce dice que en este momento del Evangelio, el Evangelio había sido llevado a la mayor parte del área mediterránea donde se encontraban muchísimos judíos, y eso es todo lo que se requería como argumento. O sea, estamos hablando ya de la época en que Pablo está escribiendo Romanos. No tenían excusa, no podían decir no han oído, porque hasta ese momento ya al pueblo judío se le había predicado el Evangelio de salvación de manera abundante. Y otro historiador, Clark, dice lo siguiente, y escuchen esto, hermanos: no hay ningún lugar de la tierra prometida en la que no se hayan predicado estas buenas nuevas, y escasamente hay un lugar en el Imperio Romano en el que no se haya escuchado la doctrina de Cristo crucificado. O sea, que está dejando en claro que tanto para el pueblo judío como para los gentiles, porque está hablando de todo el Imperio Romano, ya casi no había lugar en donde no se hubiera predicado ese Evangelio.
Sí, por lo tanto los judíos no han creído, entonces la culpa es completamente suya, ya que Dios les ha equipado ampliamente con los medios de fe de salvación. Hermanos, en los días de Cristo y los apóstoles, el Evangelio se esparcía con mucha rapidez, y eso lo podemos verificar a través de mucha evidencia bíblica. Vamos a mirar solamente un par de textos, porque hay muchos pasajes bíblicos que referencian eso. Miremos Romanos 15, que está ahí adelantico, de los versículos 22 al 24. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y luego menciona a Macedonia y a Acaya, y en fin, los recorridos. Nada más basta con ver los viajes misioneros del apóstol Pablo para mirar hasta dónde llevó el Evangelio. Filipenses 1, 12 y 13 también nos hablan de lo mismo, pero vamos a concentrarnos en Colosenses 1, 5 y 6, que dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como por todo el mundo, y lleva fruto y crece, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Es impresionante cómo Pablo está usando un lenguaje que abarca que la palabra de Dios ha sido esparcida así para ellos como por todo el mundo. Por supuesto, el mundo conocido de esa época. Mira, a mí un pastor me hizo hacer una reflexión bien interesante, ¿no? Porque hay un texto que dice que cuando se haya predicado el Evangelio de Cristo en todo el mundo, entonces vendrá el Señor por segunda vez, ¿cierto? Pero dice que este Evangelio, porque podemos decir que ya todo el mundo ha sido evangelizado, pero con este Evangelio, ¿cierto que no? Lamentablemente, la mayoría del mundo ha sido evangelizado con un falso Evangelio. El Evangelio de la prosperidad, el Evangelio del decrételo y deséelo y ya, y délo por hecho, ¿no? Pero cuando se habla de este Evangelio, entonces uno entra a meditar. El apóstol Pablo predicó en toda la región de Asia Menor, y ya no queda casi ni rastro de la predicación de Pablo allá. ¿Y qué me dicen de Inglaterra? Spurgeon, John Whitfield, los puritanos, John Wesley, John Whitefield, y grandes hombres, Martin Lloyd Jones, grandes siervos del Señor que inundaron toda Inglaterra con ese Evangelio y buena parte de Europa. O sea que este Evangelio ya fue predicado en esos países, y ahora vemos que esos países son los más ateos del mundo. Y también diríamos, no es que hay que esperar a que se predique este Evangelio en Inglaterra, pero es que Inglaterra tiene los mejores exponentes de la Reforma, los mejores exponentes de los puritanos los tuvo Inglaterra. ¿O qué me dicen de Ginebra, Suiza, con Calvino, de Francia, o Alemania con Lutero? ¿Y de eso qué queda? Y en Holanda, ¿no fue en Holanda donde se llevó a cabo el sínodo de Dors? Donde se reunieron, creo que más de 300 pastores a dar respuesta a los 5 puntos del arminianismo. Y en Holanda ya no hay iglesias. Y las iglesias reformadas que había, ahora son cafeterías o restaurantes, ¿sí? Pero no hay iglesias reformadas. O sea, en donde se predicó este Evangelio, ya casi no quedan ni rastros. Uno dice, entonces tocará volverlo a predicar. Pues claro, tenemos que predicar por todo el mundo, pero no quiere decir de que ellos ya no tuvieron su oportunidad. La tuvieron, clarita la tuvieron. España, miren, el apóstol Pablo aquí, según esto, iba a España. ¿Y cuántas más rutas en Europa pudieron llevar el Evangelio y hoy lo rechazan completamente? Verso 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira.
Y a esto le podemos llamar el testimonio de Deuteronomio 32:21. Vamos allá un momento. Está hablando Moisés. Mire que el contexto es ¿cuál? El cántico de Moisés. Un cántico, por supuesto, inspirado por el Espíritu de Dios. Y en todo ese cántico, que trae más de 30 versículos, él dice en el versículo 21: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, y los provocaré a ira con una nación insensata. Ahora, por supuesto, Moisés está hablando en sentido profético de la palabra de Dios, ¿sí? ¿A quién movieron a celos? Al Señor Dios. Recordemos que dijimos en un principio y hace 8 días que si el predicador predica el verdadero evangelio y no es oído, están rechazando a Cristo. Aquí no oyeron lo de Moisés, están rechazando a Dios. Hicieron sentir celos a Moisés por los ídolos, pues hicieron sentir celo a Dios, y por supuesto se atribuye a Dios el hecho de que fue Dios quien dijo claramente a través de Moisés que los iría a provocar a ira con una nación insensata. Entonces aquí tenemos el testimonio de Moisés, ya hemos visto el testimonio de Isaías, y aquí vemos el testimonio de Moisés y también el testimonio de Pablo, por supuesto. Dios le dijo a Israel que traería a otros a él y los provocaría a celos. Y sin embargo Israel ignoró esta palabra, lo cual también los hacía ante Dios aún más responsables. Y aquí tenemos que meditar nosotros de qué manera hemos causado celo en el Señor por tener en nuestros corazones ídolos. Todo lo que ocupe el primer lugar de nuestro corazón es nuestro ídolo, y si no es Dios, entonces es un ídolo. Con razón Juan Calvino decía con tanta propiedad que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, porque idolatramos a uno de nuestros hijos, idolatramos el dinero, idolatramos la tecnología, idolatramos muchas cosas que podrían ser de un uso legítimo, las volvemos de un uso ilegítimo. Porque la tecnología es legítima usarla, sí. Hay que amar a nuestros hijos, por supuesto, con todo nuestro corazón. Hay que amar a nuestros nietos, daríamos la vida por ellos. Pero una cosa es amarlos y otra cosa es idolatrarlos. Y cuando todo gira en torno a ellos, o en torno a la tecnología, o en torno aún al trabajo, ¿el trabajo es legítimo? Por supuesto. Pero si el trabajo ocupa el 99% de mi tiempo, o el 90% de mi tiempo, y no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para orar, pues el trabajo se está convirtiendo en un ídolo para mí. Y Dios es celoso con esos asuntos. Vamos con el verso 20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Vamos al testimonio de Isaías, ya lo habíamos visto en el capítulo 53, versículo 1. Ahora vamos a ver el testimonio nuevamente de Isaías, en Isaías 65, versículo 1. Vamos allá. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. ¿Y qué dice el versículo 2 en Isaías? Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Aquí Isaías nos da el argumento también del versículo 21 de Romanos. Pero miren lo importante, y a la vez como aparentemente contradictorio, ¿no? Porque en Romanos dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y aquí dice que fui hallado por los que no invocaban mi nombre. ¿Ah? Eso simplemente refleja una vez más la soberanía absoluta de Dios en la salvación. Así es.
Gente que no me invocaba, que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. El Señor es glorioso, maravilloso es Él. El profeta Isaías, o la profecía de Isaías, era una clara advertencia que también Israel ignoró, haciéndose aún más responsable. Porque recordemos todo lo que aprendimos de Romanos. Tenían todo, la ley, el testimonio, los profetas, ¿sí?, los mandamientos, tenían todo. Habían oído todo acerca de Dios, todo el Antiguo Testamento lo tenían, y sin embargo rechazaron a su Mesías, a su propio Mesías. Fui hallado de los que no me buscaban. Ahí podemos decir, hermanos, que en cierto modo es extraño que Israel, por la mayor parte de ellos, haya rechazado el Evangelio de su propio Mesías. Vieron el testimonio de Pablo, vieron el testimonio de Pedro, vieron el testimonio de Esteban, vieron que el Señor resucitó a Lázaro de los muertos y dijeron: hay que matar a Lázaro nuevamente. Llegaron a decir: mirad, todo el mundo va atrás de él. Resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda, multiplicó los panes y los peces. ¿Qué no hizo? El Señor reprendió los vientos en la mar, confrontó y le dio poder y autoridad a sus apóstoles. Y entre esos apóstoles, Judas también la tuvo. Si ustedes leen la misión de los 70, que el Señor los mandó de 2 en 2 a un grupo de 72, Judas estaba en ese grupo. En la misión de los 12, Judas estaba en ese grupo. Y en la misión de los 12, que no les dio el Señor potestad de echar demonios, de resucitar muertos, de sanar enfermos, Judas hizo y todo eso. Le fue otorgado ese poder de hacer eso en ese momento. ¿Y cómo terminó? Negando al Señor. Pedro negó, pero el Señor oró por Pedro. Le tenemos la soberanía de Dios. Estas palabras de Isaías 65:1 fueron bastante incisivas, porque si entre quienes las oyen por primera vez o las oyeron por primera vez, allí habían judíos que estaban presentes, y esos judíos que se consideraban justos en sí mismos, tuvo que haberle chocado sobremanera esa afirmación, especialmente porque ellos se creían el pueblo escogido, y que todos los demás eran ciudadanos de segunda y tercera categoría, y que para los demás no había la salvación de Dios. Pero aquí estamos viendo ese rechazo tan grande de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que nació como judío, que nació bajo la ley y que cumplió la ley a la perfección, y aún así fue rechazado. Al recordarle a los oyentes que Dios fue hallado por los que no le buscaban y que fue revelado a los que no preguntaban por él, la misma cita enfatiza la soberanía de Dios de otorgar salvación a quien Él quiera. De ninguna manera es cierto que el hombre puede, por medio de algún mérito que quiera atribuirse, atraer la atención salvífica de Dios. Dios no es sobornable. Dios no se deja sobornar de nadie. La gente cree que puede hacer buenas obras y con eso van a conquistar el corazón de Dios. La palabra es muy clara: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios ya ha sido condenado. Los judíos rechazaron a Cristo. Gracias al Señor por su misericordia, que Él enseñó que siempre se ha reservado un remanente de Israel. Y eso lo vamos a ver en el próximo sermón. Los gentiles, cuyas mentes y corazones estaban entenebrecidos por el pecado y que en consecuencia ni siquiera pedían la ayuda de Dios, la recibieron. Pero Israel es pasado por alto debido a su terquedad orgullosa, debido a quererse justificar a sí mismos y a presentarse delante de Dios como quien puede cumplir la ley de Dios. Y eso lo deja muy en claro, por supuesto, el versículo 21, que es otro testimonio de Isaías, que lo acabamos de leer, Isaías 65, el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 21 de Romanos? Pero acerca de Israel dice:
Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Si quiere entender más profundamente el texto, que es cortico, ya lo que nos falta, Isaías 65:2 hay que verlo en el contexto de los versículos 3 al 7. Vamos allá por un momento nuevamente. Isaías 65. Primero leamos el versículo 1 y 2. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Qué sentencia, ¿no? Ahora, hermanos, no se preocupen si comieron carne de cerdo, no pasa nada. Esa era una ley exclusiva para Israel, ¿sí? En Cristo ya eso no va. Esas leyes ceremoniales y esas leyes de salud ya no aplican. El Nuevo Testamento claramente dice que el Señor todo lo hizo bueno, y no lo que entra en la boca del hombre es lo que lo hace impuro, sino lo que sale de su corazón. Pero aquí había un mandamiento para ese pueblo, ¿cierto? Pero no solamente mencionó eso, sí, todo lo que mencionó: holocaustos en ladrillos, o sea, ofrecían incienso, hacían una cantidad de cosas que Dios aborrecía. Entonces, para entender ese contexto de Isaías 1 y 2, hay que leer del versículo 3 hasta el 7. Lo mismo pasa con Romanos 21. El contexto en Isaías es el posterior y en Romanos 21 es el anterior, o sea, los versículos 19 y 20. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradicto. Ahora, ¿qué es lo extraño de todo esto que dijimos? Que ¿por qué tan extraña la actitud de Israel? En el sentido de su responsabilidad humana. Ellos, los judíos, aman al profeta Isaías, aman a Moisés profundamente, pero no los oyen, porque Isaías dijo lo que dijo el apóstol Pablo ¿cuántos años atrás? Creo que Isaías vivió cerca de 900 o 1000 años antes de Cristo. Y ya la carta de los romanos creo que ya fue por más allá del año 58 o el año 60, ya hace como 30 años que ha sido crucificado Cristo. ¿Cuánto tiempo pasó? Y ¿saben qué es lo más triste de todo? Que hoy día, los judíos de hoy día ignoran todo el capítulo 53 de Isaías. Es más, no lo enseñan. Lo quieren esconder, pero no pueden, pero no lo enseñan, no lo aceptan. Lo rechazan completamente el capítulo 53 de Isaías, donde está la descripción clara del Mesías y del Mesías sufriente. Ese es el testimonio de Isaías en este último versículo. Y este pasaje indica, mis hermanos, que Israel era plenamente responsable por el juicio divino que se pronunciaba sobre él. Y el hecho de que la nación continuara día tras día, semana tras semana, año tras año, siendo desobediente a Dios y contradiciendo al Señor, aún a pesar de las manos extendidas en paciencia,
y en invitación por parte de Dios al arrepentimiento, no lo hicieron. Ahora dejemos la época de Israel y hablemos de la iglesia. Hermanos, Dios es paciente. Es más, dentro del estudio de los atributos de Dios, decimos que Dios no solamente es paciente, sino que es longánimo. O sea, que esa paciencia la extiende y la extiende y la extiende y la extiende. Su misericordia es tan longánima que la extiende, la extiende, la extiende. Pero también nos advierte la palabra que tiene un límite. Y la pregunta para la iglesia es, hermanos, ¿cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses y cuántos años venimos oyendo, pero seguimos contradiciendo a Dios con nuestra falta de fe, con nuestra incredulidad, con nuestro mal testimonio, con la falta de depender total y absolutamente de nuestro bendito Señor y Salvador? Es un privilegio para usted y para mí estar aquí expuestos a la palabra de Dios, pero ese privilegio se puede volver en un testigo, así como vimos el testimonio de Deuteronomio con Moisés, los testimonios de Isaías, el testimonio de Pablo. La Biblia es el principal testimonio en contra nuestra. Si la sola creación deja al ser humano normal sin testimonio, ¿qué será de aquel persona que no solamente tiene como testigo la creación de Dios, sino que ha sido expuesto al testimonio de las Sagradas Escrituras y pasan los días, las semanas, los meses y los años? Y por eso también puedo decir que muchas veces nosotros, ¿cuánto hace que eres cristiano? 30 años. Cuando ya uno indaga o uno revisa su propia vida, puede deducir de que no son 30 años, sino un año repetido 30 veces. Y el cristiano no madura, no crece, no se edifica, no se fortalece y no usa los pies con el apresto del Evangelio para llevar el mensaje de salvación a otros. Y muchas veces el obstáculo es porque si no hemos usado el apresto del Evangelio para nuestra propia edificación, santificación y fortalecimiento espiritual, pues nos quedamos sin piso para llevar pies hermosos a otras personas, a decirles: mira, aquí hay pan de salvación, aquí hay vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete de tus pecados, reconcíliate con el Señor. Él murió por tus pecados. Si tú te arrepientes es porque murió por ti. Y si tú vas a Cristo es porque el Padre te llevó a Él. Así que arrepiéntete y ve a Cristo con urgencia, porque los días son malos. Y el día del Señor se acerca y cada día que pasa es un día menos de espera en la venida de nuestro bendito Salvador. No olvidemos, hermanos, que aún así el Señor, a pesar de todo lo que Israel hizo y ha hecho y sigue haciendo, el Señor sigue teniendo un remanente. Su maravillosa paciencia ha establecido que por la misericordia de Dios Él se ha reservado un remanente de Israel, así como se ha reservado un remanente entre los gentiles, y de esa manera Dios ha hecho de los dos un solo pueblo. Judíos y gentiles creyentes en Cristo Jesús somos el verdadero Israel de Dios. Amén, hermanos, oremos. Padre Celestial, cada que nos exponemos a tu bendita palabra, no solamente reconocemos aspectos positivos en el sentido de conocer de tu misericordia, de tu gracia, de tu paciencia, de tu poder, de cómo nos has rescatado, de cómo nos has escogido para ti, de cómo nos has llamado y de cómo nos estás alimentando por tu palabra, y cómo Cristo pagó por todos nosotros y por todos nuestros pecados. Pero también somos amonestados como iglesia y como creyentes a vivir por el Evangelio, a experimentar en nuestra vida cotidiana las verdades evangélicas de Cristo, la palabra de Cristo, que vivamos por el Espíritu de Cristo y por su palabra. Pero por eso reconocemos, Señor, que hemos sido tan negligentes, que tenemos que aceptar que no podrán decir muchos que nuestros pies son hermosos porque les hemos llevado las buenas nuevas de salvación. En el mundo secular hay un dicho
popular que dice que lo que hacemos con las manos lo dañamos con los pies. Aquí es lo contrario, Señor. Aquí se llama es que el que predica el Evangelio, que el que lleva las buenas nuevas de salvación, es que está haciendo con los pies hermosuras. Por eso dice tu palabra que nos coloquemos el calzado, el apresto del Evangelio, y que seamos diligentes y que seamos de pies hermosos, que llevemos el mensaje de salvación a muchas vidas, a muchas personas que lo necesitan. Pero en especial, Señor, haznos ver y entender que somos nosotros los que primero necesitamos de tu Evangelio y de tu palabra. Ayúdanos, bendito Señor, a comprenderlo. Ayúdanos, Señor, a ser parte de ese remanente precioso. Y oramos también por ese remanente precioso de judíos que han creído en ti, Señor, y que tú añadas a tu iglesia de los judíos a que tú quieres añadir. Judíos que creen en la obra redentora de Cristo y que Cristo es la revelación y la más grande revelación de Dios para todo creyente, para su iglesia y para su pueblo. Que no pasen los meses, los días y los años y las semanas sin buscar tu presencia. Que no pase más tiempo sin obedecer tus mandatos. Que no pase más tiempo sin arrepentirnos de nuestro pecado. No permitas que aplacemos el arrepentimiento de nuestros pecados. Permítenos arrepentirnos de manera constante e inmediata cada vez que te ofendemos. Eso es orar permanentemente. Eso también es orar sin cesar. Estar diciendo, Señor, perdóname por este pensamiento, perdóname por esta intención, perdóname por no buscar tu rostro, perdóname por no buscar tu palabra, perdóname por no orar, perdóname por no congregarme, perdóname, Señor, por tener ídolos en mi corazón que quitan de mi vida el primer lugar que te corresponde a ti. Perdónanos de todo ello, Señor, y gracias por extender tu misericordia, que tu misericordia sea longánima y tu paciencia sea longánima hasta el último de los gentiles. Y esto lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.